Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. En el día de hoy tenemos algunos temas que lo vamos a hacer nacional o nacionales, porque son varios, pero siempre con el interés de analizar las cosas desde sus raíces. Hace unos cuantos meses, aquí en este programa nos habíamos referido al tema de tráfico de una serie de personalidades, si se quiere, o mejor dicho, de algunas organizaciones, para llamarla elegantemente, de individuos que se dedicaban a la caza de extranjeras para ponerla en actividades no santas. Esas actividades no santas no simplemente significan las actividades sexuales y mucho menos, sino que toda una gama de servicios a través de ese mecanismo, incluyendo la explotación del trabajo. Y decíamos que en los últimos tiempos las venezolanas eran blancos de esa situación, eran perseguidas por estas organizaciones debido a que había una situación de que los venezolanos estaban viniendo a la República Dominicana en buena cantidad y en ello una cantidad de mujeres. Mujeres que tienen entre ellas todas las características, mujeres honestas de trabajo y todo, que en vista de la situación de Venezuela, pues vienen a la República Dominicana no solamente a establecerse, sino a pernotar, comprar alguna cosa y llevarla a su país. Pero, ante esa situación, estas organizaciones de malévolos comenzaron a fichar mujeres venezolanas, entre otras, porque no se trata solo de venezolanas, y de Colombia y de otros países. Aquí hemos sido testigos de un sinnúmero de escándalos en ese sentido. Pero en este caso queremos tratar solo la venezolana por una razón muy especial. Pues, en vista de que las primeras mujeres venezolanas que venían masivamente aquí de manera de tránsito, pues no eran mujeres dedicadas al tipo que querían esta banda, pues ellos se dedicaron ellos mismos a reclutar mujeres en Venezuela para traerla al país y llevarla a los lugares donde ellos tenían previsto explotarlas. Ya decimos que no solamente exclusivamente en el trabajo sexual, sino hasta en el trabajo profesional. ¿Qué ocurre? Que nosotros hicimos la denuncia hace unos 3 meses, hablamos del tema, con el interés de que las autoridades se pusieran en alerta frente a eso. Pero nadie nos hizo caso. Y voy ahora a la última instancia, señor presidente. ¿Por qué aquí los servicios de inteligencia, el DNI y todo lo que se llama, que tiene el monitoreo de todas las programaciones de este país, no escogen las denuncias o los comentarios de importancia para darle seguimiento? No, porque no tienen a veces caracteres de chismes. Y como no son denuncias o comentarios que encierran la chismografía local fundamentalmente, pues eso no le interesa. Nosotros hemos hecho aquí comentarios de toda índole. Nunca a nosotros se nos ha llamado para indagar por lo menos.
Bueno, pues cuando hicimos esa advertencia, preocupado por lo demás, porque en la calle del Conde o el Conde habían creado una concentración para esos fines. Naturalmente, si a mí me investigan producto de la denuncia, yo hubiera dicho a las autoridades una serie de detalles. Pero como nadie me cuestionó, pues sencillamente ahí lo dejamos. ¿Qué resultó como eso? Resulta como eso que el honorable embajador de Venezuela, Jesús Austegui, ha tenido que salir al frente por esa situación. Y eso es lo que yo quiero decir. Si alguien pone una alerta sobre un tema de interés como ese, que es un interés de implicación internacional incluso, por eso gana una primera plana de los periódicos, porque el honorable señor embajador de Venezuela ha tenido que salir al frente. Y obviamente es una noticia de gran importancia para los medios, y ahí está el escándalo. Sí, aquí se están dedicando a eso, a reclutar mujeres venezolanas para llevarlas a los prostíbulos, para crear prostíbulos incluso de alta categoría. Eso no es mentira del embajador, ni mucho menos. Pero las autoridades saben eso desde el principio. Y cuando nosotros lo denunciamos, cuando hicimos los comentarios hace alrededor de 3 meses y pico, aquí, pues nadie sencillamente se preocupó por el asunto. Y queremos dejar bien claro que además de eso, hay mecanismos que conspiran contra los venezolanos aquí, para engañarlos, para perseguirlos, para extorsionarlos y muchas cosas de eso. Yo no voy a decir muchos detalles por aquí, que investiguen lo que está pasando. Y es una lástima que, repito, una gran cantidad de venezolanos viene aquí y no vienen ni siquiera a quedarse, sino vienen aquí porque quieren comprar algunas cosas que allí le hacen falta. Pero aquí, si son mujeres y buenas mozas y todo eso, se le acercan inmediatamente y le ofrecen villas y castillas, y entre esas villas y castillas la llevan a unos apartamentos que tienen preparados para eso, la deslumbran, le presentan hasta opciones de trabajo de categoría, de trabajos ejecutivos, y luego entonces comienzan, cuando se le pasa el tiempo que le dieron, o el tiempo que tienen en su tránsito, dicen, no, te resolvemos eso. La hacen caer en contravención, para hablar en un lenguaje del pasado, y una vez en contravención entra la ilegalidad, y esa es una de las formas para reclutarlas. Señores, hay que tener bien claro que cuando las autoridades no hacen su trabajo, precisamente se crean los problemas. Una primera plana del periódico El Nacional, del embajador de Venezuela frente al caso. Y queremos terminar diciendo sobre eso. Nosotros vamos a darle seguimiento porque nosotros somos solidarios con los venezolanos. Y no es verdad que vamos a permitir en silencio abusos contra personas de un país que lo que debe hacer la República Dominicana es agradecerle. Y no solo agradecerle en la época de la Revolución Chavista, sino desde muy atrás. Venezuela ha sido uno de los países más solidarios con la República Dominicana en la lucha por la democracia de este país. Desde Rómulo Betancourt hasta Carlos Andrés Pérez, que para la República Dominicana fueron personalidades que hicieron muchas cosas a favor de la
democracia del país. Y del presidente Hugo Chávez no se dice, no hay cómo decirlo. El tamaño de la actitud solidaria de Chávez por la República Dominicana. E igualmente el pueblo venezolano entero, que acogieron a los dominicanos en todos sus momentos, en los momentos difíciles y en los buenos momentos, porque muchos dominicanos, perdón que estoy muy afectado, muchos dominicanos hicieron vida en Venezuela, en la buena época de Venezuela, y hay muchas familias dominicanas que se establecieron en Venezuela y que y crearon raíces venezolanas, y allí están. Entonces, una persona como nosotros no debe permanecer en silencio frente a esta oprobiosa práctica que están haciendo un grupo de desarmados en este país. Pero además de eso, con complicidad con sectores oficiales del país. Sectores, oiganlo bien claro, para que no saquen a uno de contexto. Sí, autoridades de este país, sectores de autoridades de este país son cómplices de esa vagabundería. Don Miguel, buenos días. Bien, mira, solamente te complemento con un comentario. Nosotros tenemos la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI. Pero algo curioso, el DNI se tiene como sistema de inteligencia, pero el DNI se fundó tomando la ley del FBI de Estados Unidos como un organismo de investigación criminal. Y la ley se basa en eso. No es un sistema de inteligencia. Pero a falta de un sistema de inteligencia que la Constitución del 2010 obliga a crearlo, el Sistema Nacional de Inteligencia, debíamos de nosotros ya llegar al punto de crear un organismo de inteligencia independiente de la Policía Nacional. Si ustedes conocen la organización de la Policía Nacional, tiene un 70% de sus efectivos congregados en lo que se llama la policía preventiva y solamente un 30% para las tareas de investigación de policía científica, etc. Ya debíamos de nosotros tener tal especialización en un órgano de investigación criminal, y no solamente la DICRIM, que es un aditamento de la misma Policía Nacional, sino un órgano dedicado a la investigación que no tenga obligaciones de vigilancia cotidiana. Y en ese sentido nosotros estamos adoleciendo de ese órgano, porque confundimos, está bien, de que el DNI es organismo de inteligencia, pero la naturaleza y el origen del DNI fue a imitación del FBI de Estados Unidos. Bien. Eso es importante tomarlo en cuenta, Sí. de que nos hace falta. No tenemos la policía de alta especialización, como sería la policía científica, pero tampoco tenemos los organismos investigativos dedicados exclusivamente al gran crimen. Sí. Eso es una realidad. De todas maneras, es una lástima que nosotros tengamos que salir a hablar de temas como este en un país a esta altura donde se supone que las cosas deben ir por otro lado. Pero bien, Miguel, yo quiero hoy hacer un programita, y digo un programita no en función del, sino algo que es económico, pero con unas complicaciones mediáticas muy retorcidas. Mira, Miguel, yo quiero hablar del tema de los tres brazos. Para hablar del tema de los tres brazos hay que conocer, saber y mucho más
habiendo estado preocupado no solo por los tres brazos, El cuerpo entero. exactamente. Mira, en el año 1997, de esas curiosidades que uno hace, y que a mí se me ocurren muchas, tengo que decirlo así, venimos preocupados por muchas cosas de nuestra ciudad, porque yo viví la infancia en la ciudad de Santo Domingo. También yo tengo mis recuerdos románticos de la ciudad de Santo Domingo. Y caminaba por diversos lugares de la zona aledaña a la ciudad, que en aquella época eran fincas, eran hatos, etc. ¿Qué ocurre? Al crecer la ciudad y desprenderse una cantidad de gente a ocupar, a hacer ocupaciones ilegales, ocupaciones permitidas por autoridades de turno en un momento determinado, bajo una irresponsabilidad social, la gente se fue apoderando de lugares aledaños y crearon poblaciones, surgieron poblaciones alrededor. A partir de la muerte de Trujillo, el país, la República Dominicana, tuvo una ventaja. La ventaja que tuvo fue, económicamente hablando, que los bienes de Trujillo pasaron a ser bienes del Estado Dominicano. Y eso hizo que el Estado Dominicano, en un momento determinado, fuera, a mi juicio, sin ninguna investigación, pero a mi juicio, uno de los estados más ricos del mundo, desde el punto de vista proporcional, porque el Estado pasó a administrar la finca que era Trujillo, que era el país entero, y esa administración se crearon organismos que se llamaron Cor de Bienes Nacionales, etcétera, sea para proteger esas propiedades. Ahora, ¿qué pasa? Que sobre esas propiedades se armó también un canibalismo, y ese canibalismo se manejó por razones políticas posteriormente. Y la gente comenzó a edificar discriminadamente por cualquier lugar, cualquier espacio o cualquier zona que era propiedad de Trujillo o de los Trujillo o de algún allegado. De esa forma se forman una serie de barrios que no escapa a ser los Tres Brazos, La Puya, El Manguito, la Paz, en la Feria de la Paz, ahí todo eso. Es decir, todos esos terrenos o son del CEA, o son de CORDE, o son de bienes nacionales, son del Estado. En el 1977, este servidor, conjuntamente con alguna gente más, que no lo voy a mencionar por razón de que no tengo la autorización de ellos, creamos lo que pretendíamos hacer, una investigación para sanear todos esos terrenos y venderlos a los usuarios bajo un fideicomiso o bajo cualquier otra modalidad que permitiera cobrarle, pero organizar esos barrios y crear una población decente que tuviera una legalización de propiedad para hacer al sujeto ocupante al mismo tiempo propietario bajo un título. Eso lo comenzamos a trabajar desde el 97. ¿Por qué no lo habíamos comenzado a trabajar desde antes? Porque gobernaba Balaguer
y Balaguer era de los que propiciaba todo ese tipo de cosas, entonces no podíamos hacerlo del gobierno de Balaguer. Cuando llegó el gobierno de Leonel Fernández, nosotros intentamos hacer eso. Y cogimos, para manejar el manguito, por ejemplo, hicimos una serie de observaciones donde podíamos recuperar una parte del terreno y adecentar la otra parte. Y con la parte recuperada, edificada y vendida, urbanizada y vendida, pues daba para resolverle a los ocupantes incluso, y que daba dinero suficiente para hacer de la ciudad y crear un barrio o crear un sector que fuera decente, etcétera, que no tuviera en medio de urbanizaciones como es el caso del Manguito o La Puya, ahí en el Naco, etcétera. Y como yo tenía esos afanes, pues llegué a trabajar en un proyecto de los Vicini, que implica Espaillá y Luperón, donde algunos de esos terrenos fueron incluso expropiados por Trujillo, pero no lo pagaron a sus propietarios. Al no pagarlo a sus propietarios, pues obviamente los títulos de eso están en manos de los propietarios y los propietarios tienen el derecho de exigir el pago. Y para sanear eso, se crearon y todavía existen, de que toda la persona que quiera, que tiene una casa en el ensanche Espaillá o en un lugar que no es una casa legal, pudiera comprar a un precio muy cómodo y con mayores facilidades a través del Banco del Progreso, ubicado en la zona para que la gente tuviera las mayores facilidades. Y así se han hecho mucha gente ha adquirido su título bajo esas condiciones. ¿Qué pasó? Que en esa misma modalidad comenzamos a trabajar en los tres brazos, porque fue un grupo social que tratábamos. Hay por lo menos algunos muertos ya de eso, y otros vivos. Y de los muertos lo voy a mencionar porque los vivos, como te digo, no tengo autoridad. Dentro de ese equipo estaban dos grandes amigos, hermanos míos, que considerablemente eran personas, habiendo sido de la izquierda radical y adversario mío en aquella época, siempre nos llevamos más que hermanos, el difunto Luis Taylor y Generoso Ledesma. Que digo, dos seres extraordinarios en la vida, y cuando yo tengo que cuestionar algo, yo digo que Dios a veces es injusto, porque llevarse a Luis Taylor y a Generoso Ledesma fuera de tiempo, realmente fue una equivocación de Dios. Pero ahí están. Pues esos dos hermanos que Generoso hacía honor a su propio nombre, era tan generoso que se llamaba Generoso, y preocupado al igual que yo, tratamos de rescatar esos barrios donde la gente no tenía ninguna calidad de propietario para lograr la movilización, y ahí entra la economía, ahí entra el análisis de Miguel, para lograr la movilización social de la gente. ¿Qué pasa? Que no se pudo hacer por diversas razones que sería muy largo explicar. Pero al final, nosotros nos habíamos apoyado y buscamos y agregamos a una persona que es justo mencionarlo aquí. Le planteamos el proyecto porque él es un experto en asuntos inmobiliarios, y le planteamos el proyecto. Él lo acogió, de eso se apagó, pasó el tiempo, luego él lo siguió y ha logrado
manejar a través de una empresa esa situación. Y me refiero al amigo José de Paul. José de Paul, con una empresa exitosa en el aspecto inmobiliario, moviliza la idea y logra llegar a un acuerdo concorde para rescatar, para llevar a convertir a los ocupantes de los Tres Brazos en propietarios de los terrenos ocupados. Yo no sé a quién le molesta eso, no sé, pero hay gente que mediante una situación han creado un show mediático sin saber y sin investigar, porque aquí hemos estado diciendo cosas no solamente para impedir eso, sino que como José de Paul es un hombre de Miguel Vargas Maldonado, pero cuando inició todo eso, Miguel Vargas Maldonado no tenía ningún baile, no tenía vela en ese entierro. Eso se trata de un asunto de José de Paul y un grupo que estábamos en esa situación. ¿Qué pasa? Que mediáticamente, por lo bajo, ahora han cogido que el tema de los Tres Brazos, que es un proyecto, señores, es un proyecto importante, es un proyecto justo, porque es justo que esa gente que vivan ahí, que ya viven ahí por tantos años, más de 40 años, pues tengan la posibilidad de poder adquirir su propiedad y tener una movilidad social y económica al respecto. ¿Qué pasa? Que lo que han hecho es un grupo por debajo de intereses es mezclar y llevar que porque José de Paul trabaja con Miguel Vargas Maldonado, que ha sido posterior a todos esos proyectos, su vinculación con Miguel Vargas, pues eso es de Miguel Vargas. Y ese es el problema de este país. No tiene nada que ver Miguel Vargas con esa situación. Yo, Marco Santana, conductor de este programa, tengo mucho más que ver con eso que Miguel Vargas Maldonado. Pero tú no eres socio. No soy socio desde el punto de vista formal, de capital, pero soy uno de los mayores socios, porque fui socio social. Es decir, yo fui parte de un equipo que socialmente comenzamos a trabajar en eso. Y en vez de desalojar a esa gente para recuperar esos terrenos, pues obviamente lo que sugerimos es que esos terrenos fueran negociados con sus ocupantes para eso, porque eran terrenos propiedad de CORDE. Y CORDE es una institución que debe recuperarse. Que dicho sea de paso, voy a cerrar diciendo, para dejar a Miguel en todo el batazo extendido. Miguel, no estoy actualizado, pero las propiedades de CORDE, las propiedades del CEA y de bienes nacionales enajenadas por sectores privados y ocupaciones ilegales, da para pagar la deuda de este país. Todo depende de que se monetice. Ahí lo dejo, con esa barra basada si se quiere, pero ya te dejo el espacio en ese sentido. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para que cuando retornemos tú continúes. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe.
así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Mira, tú me tiraste la pelota a mi cancha. Te voy a contestar haciéndote lo que debíamos hacer los dominicanos que no hacemos. Y en el tema urbanístico, mucho más. Es mucho más caótico. Y ya creo que lo dije en este programa, pero vale. De los programas a futuro, el diseño estratégico de China es pensando en 50 años, en 100 años. Forma parte de su forma de pensar, de su estilo. Y lo que ellos han anunciado de coger la ciudad de Beijing, que ya tiene 20 millones de habitantes, y unirla al puerto de Tianjin y planificarla como una sola unidad, ya hacerla una megalópolis. Y toda la provincia de Hebei, que es la que rodea a Beijing, planificarla para hacerla una ciudad de 100 millones de habitantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La ciudad de Santo Domingo comenzó caóticamente, porque en el caos es que se puede meter la mano. Y son muchos barrios y muchas de las propiedades del Estado, ya hablamos de COR, de SEA y el mismo ayuntamiento, todas esas tierras, en la anarquía que comenzó con Trujillo, se dejó como sin ninguna vocación de institucionalidad y sin ninguna vocación de planificación. Nosotros creemos, mejor dicho, las autoridades dominicanas creen que lo único que tiene que estar como una tacita una tacita de té bien limpia es el Distrito Nacional. El resto no importa. Y en este sentido, lo que nosotros, si queremos hacer un país y que lo podemos hacer por nuestro tamaño, que esté completamente urbanizado, y la tendencia de la humanidad es ser una sociedad urbanizada, porque pasamos de la sociedad rural a una sociedad urbanizada. Y nosotros somos 20 millones de habitantes en la isla, 10 millones de dominicanos y 10 millones de haitianos. Pero para la densidad poblacional que tiene la isla es demasiado y tenemos que planificarlo urbanísticamente. En ese sentido, todo este caos que tenemos en bienes raíces debía de haberse con programa, que no es un programa de un gobierno para estar dando unos titulitos y que salgan en la prensa. Es un programa de 100 años, de 50 años, de 20 años para sanear todo eso. Y principalmente, ¿por qué fue el éxito de Margaret Thatcher en Inglaterra y que comenzó entonces la fama del capitalismo popular? Porque el gobierno de los socialistas en Inglaterra había creado muchas viviendas sociales y la Thatcher puso a la venta a sus propios ocupantes esos apartamentos y creó acá el sentimiento de que ellos eran dueños de sus propiedades y no construyendo nuevos edificios, sino lo que ya existía, pasárselo a los usuarios.
y convertirlo en propietario. Y eso es lo que ella llamó capitalismo popular. Nosotros no estamos ni con Lucas ni con Juan Mejía, porque ni incentivamos soluciones capitalistas, ni implementamos soluciones colectivistas. Y entonces todo está manga por hombro. Y en el sentido de las bienes raíces, todo ha sido especulativo y tienen bastante la culpa el boom del turismo, que tengo una anécdota medio chistosa, de que tenía un cuñado que vivía de bienes raíces y en la Tierra del Este, con playa, ofreció en aquel entonces, hace ya como 20 años, a una tierra a un señor, y eran unos cuantos miles de pesos, cientos de miles de pesos. Y el señor dijo, no vendo. ¿Cómo no vende? Porque cuando valga 1 millón de pesos, entonces yo vendo. Él quería ver el 1 millón de pesos. Esa especulación lo que ha hecho que cualquier tierra sea valuable, y mucha gente en la falta de institucionalidad ha hecho que los bienes raíces sean una tómbola. Y es lo que se quiere seguir asusando, se quiere seguir abonando un esquema de caos, de anarquía en el tema de bienes raíces. Y República Dominicana por lo menos debía seguir por ahí. Por eso es que trillando en ese camino de la institucionalidad en bienes raíces, y estoy exclusivamente en bienes raíces, porque son muchos los extranjeros, principalmente el embajador de Inglaterra, fue el que lo dijo más claro, la denuncia de los engaños con propiedades que se le hacen a extranjeros, y que es fruto de unas autoridades que no asumen el celo, no es porque se cumplan a mi favor, sino de que se cumplan lo que dice la ley. Y no lo hay. Simplemente el que está en la situación de la jurisdicción de tierra es qué es lo que me toca a mí para poder dar esos permisos o dar esa autorización. Y es lo que República Dominicana tiene que implementar para poder tener una viabilidad. Si el gobierno está ufanándose de que República Dominicana va por el tercer año consecutivo con una tasa de crecimiento de 7%, tendría que preocuparse para que esta tasa de crecimiento se permanezca por 10, 15 años, y eso es con una institucionalidad. En cualquier cambio que haya en la economía mundial, si nosotros no tenemos una institucionalidad, esto es muy frágil. Y tenemos que decírselo al presidente directamente, de que no me lo haga una economía mágica, de que sacan sino de que sean programas sólidos basados en la institucionalidad del país. Mira, Miguel, en las márgenes del río Sama e Isabela habitan de 9 a 13,000 viviendas. Vaya usted a ver. Incluyendo los 3 brazos. No, eso solo ahí. Okay. Ahí, esas 9 a 13,000 viviendas, vaya usted a ver qué viviendas son, entre otras. Hay una vivienda donde viven 9 personas, que es del tamaño de este set. Entonces, ¿qué pasa? Los 3 brazos, que incluso hay urbanizaciones, hay edificaciones bastante considerables, donde incluso producto de este programa hay una cantidad de gente que pasa de alrededor de 600 personas que ya han calificado para optar por su título, y que sus títulos ya están elaborados incluso. ¿Tú te imaginas lo que es una persona que hace una casa, hace una vivienda,
y que en terreno ajeno, porque es del Estado, y que en su momento le han dado la oportunidad para que legalice y tiene su título, ya esa persona puede empeñar esa vivienda, ya esa persona puede ser sujeto de crédito, en fin, ya le estamos proporcionando movilidad económica y social a esa comunidad. Te decía que la ribera del río Isabela y Osama, hazte la idea, Miguel, cierra los ojos, borra todas esas viviendas que hay ahí en este momento, ábrelo y encuentra todo eso limpio, arborizado, como debe ser, y planificadamente urbanizado, con viviendas de otro carácter, el saneamiento del río, donde los peces allí se pueden ver desde la colina, donde haya un verdadero mecanismo ambiental. Calcula qué valor tendría la ciudad con una situación como ese espejo que te planteo. Lo tenemos a la vista. Ya tenemos la Torre Eiffel. Ajá. Pero vayamos a la Torre Eiffel en París. El Sena está canalizado, Exacto. todo cementado a lo largo. Exactamente. Y eso se hizo a finales del siglo pasado. Exactamente. A finales del siglo XIX. Así es. Entonces, se hizo y la belleza de París viene porque se hicieron esas obras públicas. Claro. Y esa belleza que nosotros tenemos ahí, de esos dos ríos que se juntan ahí, que es una belleza extraordinaria, en adición a ese parque que debo saludar a mi archienemigo político Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer fue el mejor observador del tema medioambiental aquí, de todos los tiempos posteriores incluso, de todos. Entonces, yo te voy a decir a ti, hay que ir a los Tres Brazos, hay que ir y haber ido cuando nosotros, porque óyeme bien, yo he narrado una situación aquí, pero para nosotros concebir esas ideas, tú sabes lo que eran excursiones que hacíamos permanentemente metidos por ahí, a pie, nosotros caminando todo y haciendo unos censos apócrifos, pero haciendo nosotros unos censos para todo, con el idealismo en la cabeza. Y hoy que hay la realidad de hacerlo, entonces hay una serie de malvados que mezclan una cosa política para cercenar la verdad, la posibilidad. ¿Tú sabes por qué aquí hubo que hacer el metro? Y el metro, para que lo sepa la gente, el metro estaba agendado por Balaguer para el 1975, porque él creía que no se iba a morir. Sin embargo, en el 95 no pudo iniciarlo porque ya estaba, su situación política no le respondía. Y en el 96 gana Leonel Fernández. Y Leonel Fernández hace el metro. Pero era que no había. Si Leonel Fernández no hace el metro, señores, mucha gente enemigo del metro aquí. Y no se hacen esos túneles y esos elevados. Y ahora ese ¿cómo se llama? Ese tranvía, ¿cómo es que se llama? Sí. Si esas cosas no se hacen, porque mucha gente llama de que esas no son obras prioritarias. Yo tengo un amigo tuyo, amigo mío, planificador, y uno de los mejores planificadores de este país. Amigo tuyo. Y amigo mío, hermano mío. Somos calvos los dos incluso. Y prieto. Ese es un excelente profesional de la planificación. Pero tiene una concesión para definir las prioridades. Por ejemplo, él no está de acuerdo con el metro. Pero si tú no tienes vía que fluya para movilizar a la gente, ¿cómo tú haces las otras obras? Porque eso lo podíamos resolver con autobuses y con todo. Aquí no hay forma de resolver el problema de tránsito con autobuses, Miguel.
las avenidas no se han diseñado para el flujo que tenemos, y menos para meterle más autobuses. Exactamente. De que un autobús de eso no cabe por un barrio de esto, pero no cabe un vehículo normal. Aquí hay lugares donde tú te metes, y si te metes, te fuñiste porque hay que salir de reversa. ¿Tú me entiendes? Entonces, obligatoriamente, tú o desalojas a toda esa gente para poder hacer la vía, y entonces a cuenta te sale más caro que haciendo un túnel para pasarle una máquina llena de pasajeros por debajo. Esa es la razón. Entonces tú te encuentras, ese amigo dice, Marco, pero en Bogotá no hay metro. Sí. Sí, pero la geografía de Bogotá no es fácil. Exactamente. Es todo montaña. No, pero además de eso. Pero tienen el tranvía. Exactamente, ¿por qué? Porque las calles y la organización permitieron hacerlo. Y ahora lo van a hacer en Bogotá. Pero ese amigo, que no voy a decir quién es porque no está presente, pero yo quiero decirle, porque él está por ejemplo, yo digo que aquí es obra prioritaria. Dentro de las prioridades, entre las 5 prioridades, aquí hay que hacer el ferrocarril. Y me dice, ¿y por qué? ¿Cómo tú? Porque yo quiero también... Porque las carreteras se dañan por los camiones que le metemos. Exactamente. Y porque además de eso, Miguel, el transporte de carga más caro del mundo es en la República Dominicana. Pero además de eso, Miguel, el ferrocarril resuelve un problema de medio ambiente, resuelve un problema de comercio, resuelve un problema de rapidez y seguridad. Y también resuelve, Miguel, ¿tú sabes qué? El peligro del combustible en la calle transportado por camiones. Pero además, ¿tú sabes qué resuelve el ferrocarril? El crecimiento de ciudades satélites fuera de la ciudad, porque una persona con facilidad de venir desde Santiago en un ferrocarril que le dura menos de 1 hora, no tiene que venirse a mudar a la capital porque tenga un trabajo o porque esté estudiando. Sencillamente el ferrocarril te resuelve. Por eso, en los países donde hay ferrocarril o donde hay transporte adecuado, crecen las ciudades satélites y no se agrupa en la metrópoli. Un ejemplo que tuvo, porque van a decir, somos un país pequeño, porque esa es una obra así. Taiwán es mucho más pequeña que la República Dominicana. Claro, es la mitad de la República Dominicana. Y una de las grandes obras que hizo fue el tren norte-sur, pero no lo hizo por la parte llana, sino lo hizo por la parte montañosa. En la parte llana están las carreteras, para que se pueda el flujo, pero le dio vida a toda la costa montañosa y transportando el tren de norte a sur por esa parte. Sí. Y eso le dio vida a una zona que no tenía mucha actividad económica. Y un paisito pequeño, un tren eléctrico y todo el día entonces en movimiento. La carretera para los carros, el tren para la carga. Y lo hizo por la zona menos activa económicamente. Imagínate tú que Taiwán no hubiera hecho ferrocarril. Bueno, hubiese sido República Dominicana. Hubiese sido República Dominicana. Que en el año 1956, tú me corriges, probablemente Taiwán estaba más atrasada que República Dominicana. Sí. Andy Dajuárez escribió un artículo ya hace 20 o 30 años haciendo la comparación entre República Dominicana y Taiwán en los años 50, 60, en los 60, sí. En que República Dominicana está un poquito más avanzada en los indicadores económicos. Así es. Que Taiwán. Así es. Entonces, igual que Singapur. Singapur es un caso mucho más peor, digamos. Exactamente. Porque Singapur, después de la Segunda Guerra Mundial, la política era mucho más asquerosa que la dominicana, porque es una ciudad como gran puerto, creo que es el segundo o tercer puerto más grande del mundo. Singapur está dominada por las mafias. Entonces es una política bien difícil. Y un estudiante en Oxford que hizo, de hecho, Lee Kuan Yew,
Lo trajeron terminado de graduar y lo pusieron de presidente. Él cogió la presidencia de Singapur con una condición: imponerle el imperio de la ley. Y él no quería más nada, el imperio de la ley. Y logró sacar a Singapur de ese marasmo político y crear un partido único que no ha perdido ningún puesto de la legislatura y sigue siendo una sociedad democrática. No fue pensando en un gobierno totalitario, Exacto. sino una sociedad democrática. Tanto así que a mí me sorprende que Xi Jinping, el presidente de China, haya dicho que él quiere seguir el modelo de Singapur para China. Eso es hasta dónde llega. Exactamente. Y eso es el miedo que le tienen. Por ejemplo, esa política pura y simplemente de asistencialismo, para mí, Miguel, eso es terrible. Y te voy a enseñar, por favor, tenemos ya unas fotografías que yo hice esta madrugada, mientras venía al canal. Vamos a ver si la tiene ahí, por favor, nuestro señor director. Mira, ahí vamos, que nos la vayan rodando. Miguel, ¿sabe dónde es eso? Eso es la Máximo Gómez con Bolívar, Okay. Avenida Bolívar. Ahí vamos, siga rodando. Mira, Miguel, eso fue esta mañana en la madrugada, pues yo vengo aquí al canal. Tú abres el canal. Sí, eso lo hice yo a las 5 y algo de la mañana. Mire ahí, observen ahí. Señores, esa gente son los que van todos los años, Miguel, a buscar una cajita. Y tú coges y haces una investigación, ahí hay una cantidad de gente que no lo necesita. Claro. Simplemente es un problema de una cultura. Y eso debe ser eliminado aquí. Porque eso que lo impuso Balaguer y lo aumentaron los otros gobiernos. Tengo entendido que toda esa práctica populista la impuso Lilis. Bueno, Lili la impuso, es verdad. Y se quedó. Pero Trujillo no hacía eso. Trujillo tenía otro estilo. Claro. Trujillo tenía el estilo y creó aquel de la 10 tareas, la política contra la vagancia. Eso no ocurría. Trujillo rompió eso, aunque tenía otras cosas que compensaban porque manejaba el miedo, etc. Balaguer utilizó eso y lo heredaron los sucesores, todos. Y por eso tú ves que aquí Leonel Fernández anda con un paquete de caja, que Danilo Medina, que Hipólito Mejía, todo el mundo con un paquete de caja. Señores, no hacen nada con repartir una caja que no tiene un contenido de 400 pesos, pero además le siembra la cultura a la gente negativa. Eso es aberrante y da pena que no podamos justificar la eliminación de eso con éxito, porque eso no debía existir. Te voy a poner un ejemplo en que se eliminó todo eso. Y tiene el gobierno de izquierda muy importante, que es Uruguay. En Uruguay se eliminó todo y es una sociedad institucionalizada que los presidentes de turno, el mismo José Mujica y ahora el doctor Tavares, han seguido. Y ahora fue ellos que no cortan. Pero Llegó Fello. sí, continuaremos, Miguel, con todas estas cosas. El programa de hoy para mí me deja mucha satisfacción, primero porque hemos abordado temas de gran interés que a lo mejor para el año que viene podamos programar y planificar algunas cosas diferentes. Señores, ha sido todo por hoy. Ya llegó aquí el señor Miguel Gil, de Miguel a Miguel, y aquí me están haciendo señas de que yo me estoy robando el tiempo ajeno, pero no lo voy a permitir, sino que hasta la próxima, mañana, en Sentido Común.